Muy lejos de la Tierra, entre galaxias que casi no se rozan, late un agujero negro de 20.000 soles llamado HLX-1. Cada destello suyo ha viajado cientos de millones de años, solo para llegar hasta este preciso instante y convertirse en un cuento que acompaña el sueño. Si estas historias del cosmos te relajan y te dan curiosidad tranquila, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para que podamos seguir explorando juntos estos paisajes silenciosos del universo. En las profundidades del cielo austral cerca de la galaxia espiral Hesio 24349 brilla una fuente intensa de rayos X llamada HLX-1. Las observaciones indican que ahí se esconde un agujero negro de alrededor de 20.000 masas solares. Es demasiado pesado para nacer del colapso de una sola estrella y demasiado ligero frente a los gigantes del centro galáctico. Esa masa intermedia importa porque puede revelar cómo pasan los agujeros negros de tamaños estelares a tamaños supermasivos que gobiernan el corazón galáctico. En este recorrido tranquilo, la narración se acercará paso a paso a HLX-1, desde las grandes estructuras del universo hasta la vecindad de su horizonte. El objetivo es entender qué lo hace tan singular y qué pistas ofrece sobre el crecimiento de los agujeros negros. Vista en el cielo ESO 24349, aparece casi de canto con un disco alargado y una franja oscura de polvo que corta la luz estelar. Sobre ese disco, a cierta distancia del plano, las mediciones sitúan HLX-1 como un punto separado ligeramente descolgado de la silueta principal de la galaxia. Esa posición elevada sugiere una historia dinámica hecha de encuentros tirones de marea y restos de materia que ya no regresan al disco. La idea central es sencilla al entender dónde se encuentra HLX-1 y de qué manera brilla. Se abre una ventana a los caminos por los que crecen y viajan los agujeros negros. Los astrónomos detectan HLX-1 primero como una fuente de rayos X extraordinariamente brillante. Sobresale sobre el brillo mucho más suave del resto de ESO 24349 y llama la atención incluso en mapas generales del cielo. Esa luz de alta energía es la firma del gas que cae hacia el agujero negro, se comprime, se calienta y libera parte de su energía antes de cruzar el horizonte. Observaciones en luz visible e infrarroja revelan alrededor un pequeño cúmulo de estrellas más jóvenes de lo habitual en las regiones externas de una galaxia madura. Esa mezcla de agujero negro intermedio y cúmulo joven, situada lejos del centro, sugiere el posible núcleo sobrante de una galaxia enana, capturada y desmenuzada por ESO 24349. A escalas más amplias, la galaxia anfitriona forma parte de un cúmulo, un vecindario donde la gravedad combinada de muchas galaxias moldea trayectorias, inclina discos y favorece fusiones menores. El gas que finalmente termina cerca de HLX-1 puede llegar desde colas de marea dejadas por encuentros antiguos, desde nubes que caen lentamente por el halo o desde corrientes que atraviesan el espacio intergaláctico. En ese paisaje, HLX-1 puede imaginarse como un pozo ligeramente desplazado en una colina de gravedad compartida. Es un lugar donde la materia que pasa demasiado cerca pierde energía y queda atrapada en órbita. Entender este contexto amplio es importante porque la historia de cualquier agujero negro se entrelaza con las estructuras que lo rodean, desde el cúmulo de galaxias hasta el gas tenue del entorno inmediato. Al mismo tiempo, el brillo de HLX-1 cambia con el paso de los años, alternando fases relativamente tranquilas con estallidos en los que la emisión de rayos X aumenta y luego disminuye. Esos ciclos recuerdan a los cambios de estado vistos en agujeros negros de masa estelar dentro de la Vía Láctea. Aquí se desarrollan con energías y escalas de tiempo mayores, acordes con la masa intermedia del objeto.
El parecido sugiere que existen reglas comunes de acreción que se repiten desde los sistemas pequeños hasta objetos intermedios como HLX1. Es como si el cosmos repitiera una misma melodía con instrumentos de distinto tamaño. Si esa analogía se confirma, HLX1 ofrece una oportunidad valiosa para comprobar cómo se escalan esas reglas en un régimen que antes solo se intuía. A lo largo del documental, el recorrido comenzará en la red más extensa de estructuras, donde corrientes de materia conectan cúmulos y galaxias como hebras discretas de un tejido muy antiguo. Después la atención descenderá hacia el entorno concreto del cúmulo que alberga a ESO 24349 y hacia el halo donde se mueve HLX1, un espacio tenue pero activo. Más adelante el foco se acercará al conjunto de gas y estrellas que acompaña al agujero negro, al disco que lo alimenta y a la región donde las órbitas estables terminan. En la parte final del viaje, la narración se detendrá en la zona donde la luz puede curvarse con fuerza alrededor del agujero negro y en la silenciosa frontera del horizonte de sucesos. Al terminar, quedará un mapa sosegado de todo lo que se alcanza a ver desde fuera y una intuición más clara de cómo un objeto intermedio como HLX1 encaja en la historia amplia de las galaxias. Esa intuición, incluso sin fórmulas ni cifras precisas, puede dejar una sensación de continuidad tranquila, como si cada destello de rayos X fuese una nota más en la larga evolución del universo. Muy lejos de cualquier galaxia concreta, la materia del universo no se distribuye de forma uniforme, sino que dibuja una vasta red de estructuras. Esa red cósmica está formada por filamentos finos corredores de gas oscuro y galaxias que se extienden durante cientos de millones de años luz. Entre esos filamentos se abren grandes vacíos regiones donde casi no hay galaxias como salas silenciosas entre pasillos muy transitados. La idea central es que HLX1 y su galaxia anfitriona forman parte de este entramado enorme y que su historia solo se entiende siguiendo el camino que recorre la materia a través de esa red. Un filamento puede imaginarse como una carretera gravitatoria, donde el gas, la materia oscura y las galaxias viajan lentamente hacia puntos de reunión más densos. Esos puntos de reunión son cúmulos de galaxias y nodos, donde la gravedad conjunta es más fuerte que en el entorno. El gas que hoy alimenta a estrellas y agujeros negros proviene en buena parte de esas corrientes a gran escala. En el caso de ESO 24349 y HLX1, el cúmulo que los alberga no aparece aislado, sino conectado a otros por esas estructuras invisibles a simple vista. El medio intergaláctico, el gas muy tenue que llena el espacio entre galaxias, se concentra ligeramente dentro de los filamentos y se rarifica en los vacíos. Aunque es extremadamente diluido su masa acumulada, supera con creces la de todas las estrellas juntas. A lo largo del tiempo, parches de este gas se enfrían de forma desigual, fragmentándose y cayendo hacia halos de materia oscura, que luego darán cobijo a galaxias enteras. Dentro de un filamento, una galaxia como ESO 24349 no solo orbita el centro del cúmulo, también se nutre de pequeños chorros de gas y de encuentros con otras galaxias que comparten la misma ruta. Cada uno de esos encuentros puede perturbar órbitas, encender episodios de formación estelar o descolgar sistemas más pequeños en trayectorias excéntricas. El origen remoto de HLX1 puede encontrarse en esa dinámica lenta entre el filamento, el cúmulo y las pequeñas galaxias que lo habitan. Cuando una galaxia enana se desliza por el filamento y entra en el dominio de un cúmulo, la gravedad del conjunto actúa como una mano que estira y comprime su estructura. Las mareas pueden arrancar estrellas, gas, e incluso el núcleo central que tal vez contenga un agujero negro de masa intermedia. Parte del material queda repartido en largas colas de marea que se pierden en la luz de fondo del cúmulo. Otra parte se integra en halos y discos de galaxias mayores.
En ocasiones el núcleo de la enana sobrevive a la destrucción y sigue orbitando como un pequeño fragmento compacto acompañado de un puñado de estrellas. En ese tipo de escenario, un objeto similar al núcleo de una galaxia enana desgarrada podría terminar convertido en algo muy parecido a HLQ-1, un sistema compacto de agujero negro y cúmulo estelar que ya no conserva la forma original de su galaxia madre. El gas que fluye por la red cósmica no llega de golpe hasta el agujero negro, sino que desciende en etapas. Primero cae hacia el cúmulo, luego hacia el halo de una galaxia más tarde, hacia regiones internas y finalmente hacia estructuras muy pequeñas alrededor del agujero negro. En cada escala una parte se calienta, se ioniza o se expulsa mientras otra fracción logra seguir descendiendo. Esa cadena escalonada es importante porque el brillo de HLX1 en rayos X depende de la fracción de materia que consigue superar cada obstáculo gravitatorio. A escalas muy grandes la red cósmica evoluciona lentamente. Los filamentos se vuelven algo más gruesos y los cúmulos ganan masa con el paso de miles de millones de años. Pero los procesos pequeños, como la acreción sobre un agujero negro intermedio, responden de forma más sensible a cambios en el suministro local de gas. Un ligero aumento en el flujo que cae desde el halo de la galaxia anfitriona puede traducirse mucho tiempo después en una fase brillante de HLX1. Así, un destello en rayos X contiene en cierto modo la memoria de movimientos que empezaron en escalas enormes. La red cósmica también ejerce una influencia suave sobre las direcciones desde las que llega materia nueva. Si un filamento concreto alimenta preferentemente un lado de un cúmulo, las galaxias que orbitan por esa zona recibirán más fusiones menores procedentes de la misma dirección. Eso 243 Cartens después podría haber experimentado más encuentros por una cara de su disco que por la contraria generando asimetrías sutiles en su halo y en la distribución de sus satélites. Esas asimetrías ampliadas a lo largo del tiempo pueden ayudar a explicar por qué un objeto como HLX1 se encuentra ligeramente fuera del plano principal en una órbita que parece recordar alguna fusión sesgada del pasado. Desde una perspectiva serena, la red cósmica ofrece el telón de fondo sobre el que flotan HLX1, su cúmulo y su galaxia anfitriona. El agujero negro no surge aislado, sino como resultado de una larga secuencia de flujos y encuentros que comienzan en distancias casi inconcebibles. Comprender ese contexto descomunal no quita misterio al objeto, pero aporta una forma calmada de situarlo. HLX2 aparece entonces como una consecuencia natural de la manera en que la materia se organiza, desde la escala del universo entero hasta la de un único sistema compacto perdido entre los brillos difusos de un cúmulo de galaxias. En la escala del cúmulo de galaxias, la historia de HLX1 se inscribe dentro de un escenario mucho más amplio, donde la gravedad manda con paciencia. El cúmulo que acoge a ESO 24349, conocido como Abell 2877, reúne varias galaxias grandes y muchas más pequeñas inmersas en un baño común de materia oscura y gas caliente. Cada una de esas galaxias recorre una órbita propia dentro del pozo gravitatorio del cúmulo, como luciérnagas atrapadas en una misma cuenca profunda de espacio-tiempo. El gas entre ellas, tan tenue que resultaría imposible de notar a escala humana, forma un halo caliente que emite rayos X suaves y baña todo el cúmulo con un resplandor casi uniforme. En ese entorno las trayectorias de las galaxias no son líneas simples, sino caminos que se curvan y se ajustan continuamente bajo la influencia de la masa colectiva. Una galaxia como ESO 24349 se desplaza por Abell 2877 con una velocidad de cientos de kilómetros por segundo, cruzando lentamente el cúmulo en tiempos que superan la vida de muchas generaciones de estrellas. A medida que viaja,
encuentra otras galaxias y pequeños grupos que comparten el mismo pozo gravitatorio. Algunas de esas aproximaciones son suaves, apenas ligeras perturbaciones en las órbitas internas de estrellas y gas. Otras se convierten en encuentros más cercanos donde las fuerzas de marea arrancan materia de los bordes y la lanzan al medio intraclúster. En ese paisaje, la existencia de objetos intermedios como HLX-1 se vuelve menos extraña. Las fusiones menores en las que galaxias enanas son absorbidas por galaxias más grandes se repiten una y otra vez a lo largo de la vida del cúmulo. Cada vez que ocurre una fusión de este tipo, la materia de la galaxia enana se extiende en colas difusas y arcos casi invisibles, mientras el núcleo más denso puede sobrevivir como una unidad compacta. Si ese núcleo alberga un agujero negro de masa intermedia, las mareas del cúmulo y de la galaxia mayor pueden arrancarlo de su hogar original y colocarlo en una nueva órbita. Abel 2177 ofrece un contexto natural para que estos procesos se acumulen con el paso de los eones. El cúmulo no es un conjunto inmóvil, sino una ciudad cósmica, donde las órbitas, las fusiones y las colisiones lentas remodelan el tráfico de galaxias y núcleos compactos. El gas caliente del medio intraclúster registra esas historias a su manera. A veces se acumula en torno a las galaxias centrales del cúmulo. En otras regiones se distribuye de forma algo irregular, marcando zonas donde recientes fusiones han comprimido o calentado el gas. Ese mismo gas puede actuar como freno suave para los objetos que se mueven a través de él. Las galaxias sienten una resistencia mínima, un rozamiento casi imperceptible, que a lo largo de miles de millones de años puede modificar sus órbitas. Núcleos compactos, como el que podría acompañar HLX-1, experimentan el mismo fondo de gas y el mismo campo gravitatorio. Estos detalles importan porque la posición actual de HLX-1 elevada con respecto al plano de ESO 243-49 sugiere una historia hecha de trayectorias complejas dentro del cúmulo. No basta con imaginar un agujero negro que nace in situ. Es más plausible ver un largo viaje en espiral en el que un pequeño sistema, quizás el corazón de una galaxia enana, desciende lentamente hacia la galaxia mayor, mientras su órbita se deforma por la masa repartida en todo Abel 2277. Desde la perspectiva del cúmulo HLX-1, no es más que un punto diminuto que acompaña a una galaxia entre muchas, pero su masa de 20.000 soles le permite dejar una huella intensa en rayos X. Cada estallido de acreción que se detecta desde la Tierra es un eco de ese viaje a través del pozo gravitatorio común. La gravedad del cúmulo también controla la velocidad con la que pequeños fragmentos de galaxias canibalizadas se mezclan con el entorno. Corrientes estelares muy tenues recuerdan el paso de esas estructuras. En imágenes profundas aparecen como filamentos levemente más brillantes que el fondo. Es posible que en torno a ESO 243-49 alguna de estas corrientes coincida con la órbita actual de HLX-1, como si el agujero negro avanzara acompañado por un rastro desdibujado de estrellas. Esa posibilidad añade profundidad a la imagen HLX-1. Ya no parece un punto aislado en el cielo, sino el vestigio activo de una cadena de procesos que comienzan en el nivel del cúmulo. La importancia de Abel 2877 en este relato reside precisamente en esa capacidad de unir escalas. El mismo campo gravitatorio que mantiene unidas a las galaxias permite también que pequeños núcleos compactos cambien de hogar y terminen anclados en halos ajenos. HLX-1, con su brillo cambiante, puede leerse como un mensaje silencioso sobre ese intercambio constante. Al final de esta sección, la escena queda enmarcada por el cúmulo entero. Abel 2877
se presenta como un cuenco de gravedad donde gas galaxias y núcleos vagabundos comparten el mismo destino general. En la siguiente parada, la atención descenderá desde este escenario amplio hacia la estructura concreta de ESO 24347, la galaxia anfitriona en la que el viaje de HLX1 continúa a una escala más cercana y detallada. En la escala de una sola galaxia, HLX1 orbita dentro de un escenario más íntimo, ESO 24349, una espiral vista casi de canto que recorta su silueta sobre el resplandor suave del cúmulo. Desde lejos la galaxia parece una franja delgada de luz atravesada por una banda oscura de polvo que atenúa parte del brillo estelar. Esa disposición casi de perfil convierte a ESO 24349 en un laboratorio tranquilo para observar cómo se distribuyen estrellas gas y rastros de antiguas fusiones a lo largo del plano galáctico. La forma de esta galaxia importa porque la órbita actual de HLX1 se dibuja en relación directa con ese disco, con su halo y con las cicatrices dinámicas que el tiempo ha dejado. La imagen general es sencilla, un disco de tonos blanquecinos y amarillentos, bordeado por una franja de polvo con un núcleo luminoso en el centro. En torno a ese núcleo la densidad estelar aumenta y la luz se hace más concentrada, mientras hacia los bordes el brillo se difumina hasta confundirse con el resplandor general del cúmulo. El polvo que cruza el disco actúa como una cortina parcial oscureciendo algunas regiones e intensificando el contraste con otras zonas más despejadas. Esa misma cortina enmarca visualmente la posición proyectada de HELX1 que aparece por encima del plano a cierta distancia de la franja oscura. Esa separación sugiere que el sistema compacto no nace en el disco principal, sino que procede de una estructura añadida, quizá el resto de una galaxia enana absorbida. En muchas espirales que viven en cúmulos, las fusiones menores dejan señales sutiles, leves, asimetrías en el halo, corrientes de estrellas que envuelven el disco y bordes ligeramente torcidos. ESO 24349 encaja en ese patrón. Irregularidades tenues en la distribución de la luz y del gas apuntan a un pasado con encuentros y canibalismos suaves. Cuando una galaxia enana se acerca demasiado, las fuerzas de marea de la galaxia mayor la estiran como una banda de luz. Gran parte de sus estrellas se mezcla con el halo de la anfitriona mientras el núcleo más denso resiste durante más tiempo. Si ese núcleo alberga un agujero negro de masa intermedia y un pequeño cúmulo estelar puede continuar su viaje alrededor de la galaxia principal, como un pasajero que ha cambiado de nave pero conserva su equipaje más compacto. En este cuadro, HLX1 encaja de forma natural como el probable corazón superviviente de una de esas enanas. Al situarse por encima del plano, el sistema evita parte del gas denso y del polvo del disco, pero sigue sintiendo con claridad la atracción del conjunto galáctico. Su órbita recorre un espacio donde el campo gravitatorio de ESO 24349 se mezcla con la influencia más suave del cúmulo, creando una trayectoria que solo puede entenderse si se conoce bien la distribución total de masa. El disco visible, compuesto de estrellas y gas frío, aporta una fracción importante de esa masa, pero no toda. Más allá del brillo detectable, un halo de materia oscura se extiende en todas direcciones, sosteniendo la rotación del sistema y guiando las órbitas de objetos distantes como HLX1. Esta combinación de disco luminoso y halo invisible define las regiones por las que el agujero negro intermedio puede moverse con mayor estabilidad. La forma de ESO 24349, ligeramente alargada y atravesada por polvo, también influye en cómo el gas que cae desde el entorno se canaliza hacia el interior. Brazos espirales poco marcados y perturbaciones suaves
pueden facilitar que nubes de gas bajen hacia las zonas internas o se desvíen hacia el halo. Parte de ese gas puede con el tiempo dirigirse hacia el cúmulo estelar que rodea a HLX-1, alimentando lentamente el disco de acreción que más tarde emitirá rayos X. Así la estructura global de la galaxia actúa como un sistema de canales que dirige el flujo de materia desde escalas grandes hasta el entorno inmediato del agujero negro. Vista con calma, la escena de ESO 243-49 y HLX-1 se asemeja a un disco luminoso cruzado por una banda de polvo con un punto intenso de alta energía flotando por encima ligeramente desplazado del plano. Ese entorno extenso apenas visible en luz directa mantiene una reserva de gas tenue que alimenta de forma irregular tanto al disco como a los satélites. Con el paso de millones de años, pequeñas variaciones en esa reserva pueden decidir cuándo un núcleo compacto recibe más materia o atraviesa etapas más silenciosas. Es una disposición silenciosa sin estallidos llamativos a primera vista, pero cargada de significado dinámico. La historia de HLX-1 no se separa de la forma de su galaxia anfitriona, igual que la trayectoria de un pequeño barco depende de la corriente principal del río en el que navega. En la siguiente etapa del viaje, la mirada se desplazará desde la silueta del disco hacia el entorno más tenue del halo y del medio circungaláctico, donde el espacio parece casi vacío, pero guarda el material que terminará con paciencia cayendo hacia sistemas compactos como HLX-1. En el entorno circungaláctico de ESO 243-49, el espacio parece casi vacío, pero en realidad está lleno de gas muy tenue, partículas de polvo dispersas y un puñado de estrellas que se aventuran lejos del disco. Esa región extensa forma un halo gaseoso que envuelve la galaxia como un manto casi transparente. Aunque su densidad es bajísima, la masa total de ese halo puede superar la de todo el gas frío del disco. El entorno donde se mueve HLX-1 se sitúa precisamente en esta zona intermedia, lejos del bullicio del plano galáctico y del corazón del cúmulo, pero sometido a la atracción combinada de ambos. Comprender este espacio diluido es importante porque aquí se decide qué cantidad de gas logra acercarse al cúmulo estelar que rodea al agujero negro y en qué tiempos lo hace. El halo gaseoso no es uniforme. Algunas regiones presentan remolinos suaves donde el gas se concentra un poco más, quizá por el paso de una antigua cola de marea o por la huella de una fusión menor. A escalas grandes, el gas caliente del halo emite rayos X débiles, una neblina de alta energía que testimonia temperaturas de millones de grados. Más cerca de la galaxia, las capas se enfrían ligeramente, permitiendo la formación de nubes más densas que pueden descender de forma gradual. En este paisaje, HLX-1 y su pequeño cúmulo aparecen como un islote donde una parte de ese gas tenue puede quedar atrapada. El cúmulo estelar que acompaña al agujero negro actúa como un pozo adicional dentro del halo. Su gravedad, aunque modesta comparada con la de la galaxia entera, es suficiente para retener gas y polvo que pasen a distancias adecuadas. A lo largo de millones de años, nubes frías que se forman en el halo o que se desprenden del disco pueden cruzar la órbita de HLX-1. Parte de ese material se ioniza y se dispersa, pero otra fracción pierde velocidad y termina cayendo hacia el conjunto de estrellas y hacia el propio agujero negro. El resultado es un suministro irregular pero persistente de materia que alimenta el disco de acreción. En la mayor parte del tiempo el entorno circungaláctico se mantiene en calma. Sin embargo, los registros de rayos X muestran que HLX-1 entra periódicamente en fases más activas, durante las cuales su brillo aumenta y luego desciende. Esos episodios se interpretan como momentos en los que una cantidad extra de gas ha alcanzado el disco de acreción, quizá tras la llegada de una nube densa que vagaba por el halo.
De esta manera, los destellos de HLX-I1 se convierten en señales discretas de lo que ocurre en este espacio tenue, donde el gas baja por escalones gravitatorios casi invisibles. El medio circungaláctico también guarda memoria de antiguos sucesos. Fragmentos de colas de marea procedentes de la galaxia enana que pudo albergar originalmente a HLX-I pueden seguir flotando alrededor de ESO 24349. Esos fragmentos formados por estrellas y gas describen órbitas alargadas y lentamente precesan bajo la influencia del halo oscuro. Cuando una de esas corrientes pasa cerca de la posición actual de HLX-I, parte de su gas puede quedar capturada por el cúmulo estelar, reforzando el vínculo entre el pasado fusional de la galaxia y la actividad presente del agujero negro intermedio. Vista con ojos serenos, la órbita de HLX-I se asemeja a una pequeña barca que circula por una laguna amplia y tranquila, alejada del centro del lago pero todavía sometida a la forma general de la orilla. El gas del halo casi imperceptible equivale a una fina niebla sobre la superficie del agua. La barca no se detiene, pero su movimiento responde poco a poco a los cambios sutiles en la distribución de esa niebla. En algunos tramos la densidad es ligeramente mayor y la barca parece encontrar más resistencia. En otros, el camino es más despejado y el avance se vuelve un poco más libre. A escalas cosmológicas, esas diferencias se traducen en variaciones en la cantidad de gas que llega al entorno de HLX-I. La importancia de este escenario reside en que el halo circungaláctico actúa como un depósito a largo plazo. Mientras el gas del disco se consume en la formación de estrellas y en episodios de acreción cerca del centro galáctico, el halo conserva reservas que pueden seguir alimentando sistemas periféricos durante miles de millones de años. Un objeto como HLX-I, situado lejos del disco, depende en gran parte de estas rutas lentas de suministro. En la calma de este entorno, cada cambio de brillo observado se vuelve una pista sobre cómo el halo reparte su contenido. Al final de esta etapa del viaje, la mirada se ha acostumbrado a la idea de un espacio casi vacío, que en realidad sostiene la vida dinámica de la galaxia. En la siguiente sección, el foco se acercará más al polvo y a las nubes que dentro y fuera del disco modulan la luz y abren ventanas de observación hacia el propio HLX-I, permitiendo que su presencia se revele entre sombras y transparencias muy sutiles. En la galaxia ESO 24349, el polvo y el gas forman una especie de velo que decide qué luz llega hasta los telescopios y cuál queda escondida. En el plano del disco, nubes irregulares de polvo se mezclan con gas frío y estrellas jóvenes, creando carriles oscuros que atraviesan la franja luminosa cuando se observa casi de canto. Esos carriles atenúan la luz visible y dejan huecos como si faltaran piezas en el dibujo de la galaxia. Sin embargo, la misma estructura que oculta algunas regiones deja abiertas otras ventanas, especialmente en longitudes de onda diferentes. En el infrarrojo cercano, donde la influencia del polvo es menor, surgen detalles que en la luz visible permanecen apagados. Más lejos, en rayos X, el polvo del disco resulta casi transparente y deja paso a la radiación de alta energía procedente de lugares muy compactos. HLX-I habita justo en la intersección de estas ventanas. Su posición por encima del plano principal significa que parte del polvo del disco no se alinea directamente en la línea de visión. Gracias a eso, su brillo en rayos X destaca sin quedar completamente absorbido por nubes densas. Al mismo tiempo, la luz visible y ultravioleta de las estrellas que forman el cúmulo que rodea al agujero negro atraviesa regiones menos cargadas de polvo, permitiendo que los instrumentos detecten un pequeño parche azulado junto al punto de rayos X. Ese cúmulo funciona como una firma secundaria que ayuda a distinguir HLX de otras fuentes puntuales del cúmulo.
El comportamiento del polvo no es estático. Ondas de densidad, restos de fusiones y el paso de nubes de gas pueden reorganizar la distribución de granos con el paso del tiempo. A escalas humanas estos cambios son imposibles de notar, pero a lo largo de millones de años el patrón de oscurecimiento y transparencia evoluciona. Algunas zonas del disco se vuelven más despejadas, otras se espesan, y los canales por los que la luz puede escapar se modifican lentamente. En este contexto, la visibilidad de HLX1 a distintas energías se convierte en un registro indirecto de cómo el polvo y el gas en su entorno se comportan. En frecuencias ópticas, el cúmulo cercano al agujero negro aparece ligeramente azulado, señal de estrellas masivas relativamente jóvenes. Ese color sugiere una historia en la que el gas circundante se ha enfriado y ha dado lugar a nuevos brotes de formación estelar, quizá alimentados por el propio proceso de fusión que llevó al núcleo enano hasta el halo de ESO 23349. En ultravioleta la presencia de esas estrellas resalta todavía más, mientras que el disco de la galaxia muestra patrones complejos de absorción y emisión. La escena recuerda un paisaje de luces y sombras superpuestas, donde el polvo actúa como una trama fina que modula el brillo sin borrarlo del todo. En rayos X duros el panorama cambia. Aquí HLX1 destaca como una fuente compacta y muy brillante, casi aislada del resto de la estructura visible. La radiación de alta energía penetra a través del polvo con facilidad, de modo que incluso si nubes adicionales se interponen, la señal sigue siendo detectable durante las fases activas. Las variaciones de brillo que se observan en estos rayos X reflejan cambios en el flujo de materia hacia el agujero negro, más que modificaciones en el velo de polvo. A energías más bajas en rayos X blandos, el gas ionizado a su alrededor sí puede absorber una parte de la emisión, dibujando un perfil espectral que contiene información sobre la densidad y la temperatura del entorno inmediato. La combinación de todas estas ventanas permite construir una imagen más completa. Vista solo en luz visible, HLX1 podría pasar desapercibida entre las estructuras del disco y del halo. Observada únicamente en rayos X, sería un punto intenso sin contexto claro. Al unir los distintos rangos de energía se revela un cuadro donde el polvo del disco, el gas del halo y el pequeño cúmulo estelar juegan papeles complementarios. La galaxia se convierte entonces en un escenario de varias capas, en el que cada longitud de onda ilumina un nivel diferente. Esta visión escalonada importa porque muestra cómo las propiedades de HLX1, su masa, su tasa de acreción y su posible origen se leen de forma distinta dependiendo de la ventana utilizada. El polvo no es solo un obstáculo, también es una herramienta que resalta contrastes, separa poblaciones estelares y marca la presencia de estructuras ocultas. En quietud, la imagen mental puede ser la de un disco galáctico de tonos suaves atravesado por hilos oscuros, con un punto de luz dura sobresaliendo ligeramente por encima del plano. Ese punto late en rayos X, mientras un pequeño grupo de estrellas jóvenes lo acompaña como un resplandor tenue, invisible y ultravioleta. En la calma de la narración, el oyente puede imaginar cómo al cambiar de filtro en un telescopio, el mismo paisaje se reorganiza sin perder su continuidad, revelando poco a poco el papel del polvo como guardián de las ventanas a través de las cuales HLX1 se deja ver. En el corazón del pequeño sistema que rodea a HLX1, el proceso de acreción convierte un flujo de gas bastante modesto en destellos de energía extraordinarios. En los mapas de alta energía, HLX1 aparece clasificada como una fuente de rayos X hiperluminosa, es decir, un foco que emite mucho más que las binarias de rayos X, típicas de la Vía Láctea. Esa luminosidad anómala
llama la atención porque indica que la materia cae hacia un objeto más masivo de lo habitual. Cada vez que el gas se aproxima, la gravedad del agujero negro lo acelera, lo comprime y lo calienta hasta temperaturas en las que la emisión de rayos X se vuelve inevitable. La observación paciente revela que el brillo de HLX1 no es constante. A lo largo de varios años, la fuente alterna fases relativamente tranquilas en las que emite con intensidad moderada con estallidos en los que su luminosidad aumenta de manera marcada para luego descender de nuevo. Esos cambios se describen como transiciones de estado. En los agujeros negros de masa estelar que se alimentan de una estrella compañera, los estados se caracterizan por combinaciones distintas de brillo y color en rayos X. A veces dominan los fotones más blandos, a veces los más duros, y el espectro completo se reorganiza. HLX1 parece seguir un patrón similar adaptado a su escala intermedia. En los periodos en que el flujo de gas hacia el disco de acreción aumenta, la fuente tiende a adoptar un estado más brillante y suave, dominado por una emisión térmica procedente de las regiones internas del disco. Cuando el suministro se reduce, la emisión se vuelve relativamente más dura y el brillo total desciende. Esta alternancia recuerda el comportamiento de las binarias de rayos X en nuestra galaxia, pero trasladado a un objeto mucho más masivo situado a cientos de millones de años luz. La comparación importa porque sugiere que la física de la acreción conserva la misma lógica básica al cambiar de escala. Es como escuchar la misma melodía tocada por instrumentos de distinto tamaño. En los sistemas pequeños, un aumento del flujo de gas puede desencadenar una cadena de reacciones en el disco. El material se calienta, cambia de viscosidad y permite que más gas se deslice hacia el interior. En HLX1, algo parecido parece ocurrir en escalas de tiempo más largas. Los estallidos podrían corresponder a momentos en los que una reserva de gas en el entorno del cúmulo estelar pierde estabilidad y se dirige en bloque hacia el disco. Desde el punto de vista de un observador lejano, esto se traduce en curvas de luz que suben y bajan con un ritmo suave. La fuente se intensifica durante unos meses, luego se apaga parcialmente y vuelve a un nivel más bajo. Cada ciclo añade una nueva oportunidad para medir la respuesta del sistema a cambios en el suministro de materia. La existencia de estos ritmos convierte a HLX1 en un laboratorio natural. Analizar los tiempos entre estallidos, la forma exacta de las subidas y bajadas y los cambios en el espectro de rayos X permite probar ideas sobre cómo se calienta y se enfría un disco alrededor de un agujero negro. También ayuda a estimar la masa del objeto central porque los periodos característicos de variación suelen escalar con el tamaño del pozo gravitatorio. Un agujero negro más grande reacciona de forma más lenta como un recipiente de agua más profundo que tarda más en agitarse y asentarse. La calma entre estallidos no significa inactividad. Incluso en los estados bajos, HLX1 continúa acreciendo algo de materia. La emisión de rayos X disminuye pero no desaparece. Es el equivalente a un fuego que no se apaga del todo, sino que mantiene brasas encendidas a la espera de más combustible. Esta idea refuerza la imagen de un sistema que nunca está completamente en reposo, sino que pasa por fases de mayor y menor intensidad dentro de un ciclo continuo. En el fondo de esta narrativa, las propiedades específicas del entorno de HLX1 se manifiestan de manera discreta. La posible presencia de un cúmulo estelar joven ofrece un depósito de gas residual que puede alimentar los estallidos. El halo circungaláctico aporta de fondo una reserva más difusa que interactúa con el sistema en tiempos prolongados. El cúmulo de galaxias proporciona el marco gravitatorio en el que todas estas variaciones se integran. Cada destello en la curva de luz de HLX1
es de algún modo una respuesta a ese conjunto de condiciones. En una visión serena estos estallidos no suenan como explosiones violentas, sino como respiraciones profundas y lentas en el ritmo de la galaxia. El agujero negro de 20.000 masas solares inhala gas, se ilumina y luego exhala energía en forma de rayos X antes de quedarse de nuevo en un nivel más discreto. Con esta imagen en mente, la transición hacia la siguiente etapa resulta natural. El relato puede acercarse ahora a la historia posible del cúmulo estelar que acompaña a HLX-1 y a la idea de que todo el sistema sea en realidad el núcleo superviviente de una pequeña galaxia enana arrastrado desde lejos hasta su posición actual en el halo de ESO 224349, en el pequeño vecindario inmediato de HLX-1. El cúmulo de estrellas que lo acompaña encierra una pista importante sobre su origen. Las observaciones muestran un grupo compacto de estrellas azules relativamente jóvenes, concentradas en una región muy pequeña alrededor de la fuente de rayos X. Esa concentración sugiere la presencia de un cúmulo estelar denso, más parecido a un núcleo compacto que a un simple racimo disperso de estrellas del halo. La idea que toma forma es que HLX-1 y su cúmulo no pertenecen de manera natural al disco de ESO 24349, sino que son los restos del corazón de una galaxia enana que la espiral mayor absorbió hace tiempo. Cuando una galaxia enana se acerca a una galaxia más masiva, la gravedad de la mayor comienza a estirar y deformar a la compañera más ligera. Las partes externas más poco ligadas son las primeras en ceder. Estrellas y gas se deslizan hacia largas colas de marea que envuelven a la galaxia anfitriona como velos casi invisibles. El núcleo, en cambio, tiende a resistir durante más tiempo. Allí la densidad estelar es mayor, las órbitas están más apretadas y la gravedad local mantiene unido el conjunto. Si ese núcleo alberga un agujero negro de masa intermedia, su presencia refuerza aún más la cohesión interna. Poco a poco, sin embargo, las mareas combinadas del cúmulo de galaxias y de la galaxia anfitriona erosionan también esa región central. El núcleo pierde masa, pero puede conservar su forma compacta mientras se desliza por nuevas órbitas dentro del halo de la galaxia mayor. En este marco, HLX-1 se interpreta como ese núcleo vagabundo acompañado por el cúmulo estelar que lo rodea. Las estrellas azules indican que incluso después de la fusión hubo gas suficiente para formar una nueva generación estelar alrededor del agujero negro. Tal vez el gas proceda de la propia galaxia enana, desmenuzada, atrapado de nuevo por la gravedad del núcleo, o quizá de nubes del halo de ESO 224349 que encontraron en este remanente un punto de anclaje. En cualquier caso, el resultado es un pequeño oasis de estrellas jóvenes, en una región donde el resto del halo muestra poblaciones más viejas y difusas. Esta rareza hace que el cúmulo funcione como una firma casi personal de la historia de HLX-1. La distribución de edades y masas en ese cúmulo guarda información sobre el momento aproximado de la fusión y sobre la cantidad de gas disponible tras el encuentro. Un cúmulo con muchas estrellas masivas muy jóvenes sugiere episodios recientes de formación estelar, mientras que uno dominado por estrellas intermedias apunta a un brote más antiguo. Desde la perspectiva de la galaxia mayor, HLX-1 y su cúmulo se comportan como un satélite muy compacto. Orbitan alrededor de ESO 24349 sin interferir de manera importante en la dinámica global del disco, pero dejan una marca sutil en el halo. En cierto sentido representan una memoria condensada de la galaxia enana que ya no se ve. Donde antes existía un sistema completo con su propio disco gas y quizá pequeños brazos espirales, ahora solo queda el corazón luminoso y oscuro a la vez. Luminoso por las estrellas jóvenes que aún arden en torno al agujero negro,
oscuro porque la mayor parte de la masa está concentrada en un objeto cuyo interior queda para siempre oculto tras el horizonte de sucesos. La conexión entre cúmulo y agujero negro también tiene implicaciones para la comprensión de los agujeros negros de masa intermedia en general. Si muchos de ellos se forman y crecen en el centro de galaxias enanas, y si éstas son después absorbidas por galaxias mayores, entonces los halos de muchas espirales podrían albergar núcleos compactos similares, la mayoría más apagados que HLX-1. En este contexto, HLX-1 no sería una excepción absoluta, sino un caso especialmente favorable, iluminado por un disco de acreción activo que permite detectarlo desde muy lejos. Los demás permanecerían como cúmulos algo inusuales, quizá ligeramente azules, perdidos en el brillo débil de los halos galácticos. Imaginar ese conjunto de núcleos silenciosos dispersos por los halos añade una capa de profundidad al paisaje cósmico. Cada uno contaría la historia de una pequeña galaxia que desapareció como entidad individual, pero dejó su corazón orbitando en la periferia de una compañera más grande. En la escena concreta de HLX-1, el cúmulo estelar y la fuente de rayos X se funden en una sola imagen, un parche de luz azulada y un punto intenso en alta energía superpuestos. Esta combinación resume el viaje de la galaxia enana desde la red cósmica hasta el interior del cúmulo y finalmente hasta el halo de ESO 24849. Al final de esta sección la mirada se ha detenido en ese núcleo compacto y en su pequeño entorno estelar y queda preparada para avanzar hacia regiones aún más cercanas al agujero negro, donde el gas del cúmulo forma un disco de acreción y una corona caliente que transforman la caída de materia en luz de rayos X. Muy cerca de HLX-1, el gas que ha logrado escapar de la dispersión del halo y de las mareas del cúmulo ya no se mueve en trayectorias alargadas. A estas distancias, la gravedad del agujero negro domina sobre casi todo lo demás. La materia que llega con un poco de momento angular forma primero una especie de enjambre desordenado. Colisiones suaves entre nubes y filamentos empiezan a redistribuir energía y dirección. Poco a poco, el movimiento caótico se reorganiza en órbitas más ordenadas. El resultado tras muchas vueltas es un disco de acreción, una estructura aplanada de gas caliente que gira alrededor del agujero negro como un anillo luminoso. En este disco, las regiones externas se mueven más despacio y contienen gas relativamente más frío. A medida que el material espiraliza hacia adentro, la velocidad orbital aumenta y la fricción interna se vuelve más eficaz. Esa fricción no se parece a la de dos sólidos frotándose, sino a una viscosidad turbulenta que transforma parte de la energía orbital en calor. El gas se calienta, emite luz y sigue perdiendo momento angular, abriéndose paso hacia zonas cada vez más profundas del pozo gravitatorio. La temperatura sube de manera gradual desde las partes externas hacia el interior. Las regiones alejadas brillan sobre todo en luz ultravioleta y visible, mientras que las cercanas alcanzan temperaturas capaces de producir rayos X más suaves. Unido al cúmulo estelar que rodea HLX-1, el disco forma una estructura doble, un halo de estrellas jóvenes, y en su centro una cinta de gas que gira silenciosa. El grosor del disco es pequeño comparado con su radio. La imagen mental es la de un anillo fino más caliente hacia adentro y más tenue hacia afuera suspendido sobre un fondo de halo galáctico. Cerca de la superficie del disco, campos magnéticos entrelazados canalizan parte del gas y de la energía hacia capas más altas. Allí surge la corona, una región de partículas extremadamente calientes y dispersas que flota por encima y por debajo del disco principal. La corona puede imaginarse como un velo de plasma agitado, formado por electrones a temperaturas tan altas
que la mayor parte de la energía sale en forma de rayos X duros. Los fotones que nacen en el disco más frío atraviesan esta corona y ganan energía en colisiones sucesivas, como si rebotaran en una nube de partículas muy rápidas. De este juego entre disco y corona nace el espectro característico de HLX1, una mezcla de componentes suaves y duros que cambia con el tiempo. Cuando el disco recibe más gas, se vuelve más brillante y denso en sus partes internas. La corona puede enfriarse ligeramente al absorber más fotones del disco o reorganizarse. En esas fases, la emisión suave domina y la fuente parece más cercana al comportamiento de un disco delgado y estable. En momentos en los que el suministro de gas disminuye, el borde interno del disco puede retirarse un poco y la corona gana peso. Entonces el componente duro de rayos X se vuelve relativamente más intenso. Estas transiciones no implican un encendido y apagado brusco, sino un cambio gradual en el equilibrio entre disco y corona. En escalas de tiempo humanas se manifiestan como curvas de luz que suben y bajan con inclinaciones suaves. Desde la física, la combinación de disco y corona permite extrapolar reglas conocidas de sistemas más pequeños. En binarias de rayos X dentro de la Vía Láctea, estructuras similares producen patrones de cambio de estado comparables. En núcleos activos de galaxias mucho más masivos, discos y coronas también cooperan para generar espectros complejos. HLX1 ocupa un lugar intermedio entre ambos extremos. Su disco es demasiado grande para ser estelar, pero demasiado pequeño para parecerse a un núcleo galáctico completo. Por eso se convierte en un puente natural entre escalas. Observar cómo responde este disco intermedio al aumento y la disminución del flujo de gas ayuda a comprobar si las leyes de la acreción se mantienen casi sin cambios, desde pocos soles hasta millones de soles. La escena más íntima en una visión serena presenta un anillo de gas resplandeciente alrededor de un centro oscuro, coronado por un halo casi invisible de partículas ardientes. Todo gira en silencio, siguiendo trayectorias fijadas por la curvatura del espacio-tiempo alrededor del agujero negro. En puntos concretos del disco, pequeñas inestabilidades pueden concentrar materia y desencadenar oleadas locales de calentamiento. Esas oleadas viajan hacia adentro, afectan a la corona y se reflejan finalmente en cambios suaves del brillo en rayos X que llegan hasta la Tierra. Al terminar esta etapa del recorrido, el foco ya se ha detenido en la estructura fundamental que alimenta la energía de HLX1. El siguiente paso natural consiste en observar cómo parte de esa energía no se limita a calentar el disco y la corona, sino que se canaliza hacia el espacio circundante en forma de chorros discretos y de un feedback suave sobre el gas que rodea a todo el sistema compacto. En el entorno inmediato de HLX1, una parte de la energía liberada por el disco y la corona no se queda atrapada cerca del agujero negro. En ciertos momentos, el sistema parece canalizar esa energía hacia direcciones preferentes, como si eligiera dos caminos opuestos a lo largo de su eje de rotación. A escalas muy pequeñas, campos magnéticos retorcidos se tensan y se reconectan, guiando gas ionizado hacia afuera a gran velocidad. Lo que surge de este proceso se asemeja a chorros discretos, breves expulsiones de materia que abandonan las cercanías del disco y se adentran en el halo circundante. En objetos más masivos como los núcleos activos de galaxias, estos chorros pueden extenderse durante cientos de miles de años luz. En HLX1 todo ocurre en una escala más modesta, pero la lógica general es la misma. Un flujo de partículas sale disparado a velocidades cercanas a la de la luz estrechamente colimado y transporta una fracción significativa de energía lejos del agujero negro. En lugar de permanecer concentrada en el disco, esa energía se reparte entonces por el entorno inmediato calentando gas
y dejando marcas discretas en el medio. Las observaciones en radio sugieren la presencia de emisiones asociadas a episodios de actividad, lo que encaja con la idea de chorros que se encienden y se apagan con los cambios de estado del sistema. Cuando el disco de acreción entra en una fase de alto flujo, la estructura del campo magnético puede reorganizarse y favorecer la aparición de estas eyecciones. En periodos más tranquilos, los chorros se debilitan o desaparecen, mientras el sistema mantiene solo un fondo suave de emisión. La importancia de estos procesos no reside solo en el espectáculo que ofrecen, sino también en el feedback que ejercen sobre el gas que rodea a HClX1. A medida que las partículas de alta energía atraviesan el entorno, pueden calentar nubes frías, ionizar átomos y generar pequeñas cavidades en el gas. En una escala muy local, el agujero negro actúa como un punto que toma materia de su entorno y devuelve parte de esa energía en forma de radiación y de vientos. Esa devolución altera el ritmo al que el gas puede volver a condensarse y caer de nuevo hacia el disco. En cierto sentido, HLX1 regula de manera suave su propio suministro, encendiendo y apagando ventanas de acreción eficiente a través de estos episodios de feedback. En el cúmulo estelar cercano, los chorros y los vientos pueden dejar huellas tenues. Parte del gas que podría formar nuevas estrellas recibe una inyección extra de energía y tarda más en enfriarse. Otra parte se desplaza a regiones algo más lejanas, donde tal vez se mezcle con el halo galáctico. Aunque el efecto global sobre ESO 224349 es minúsculo, comparado con el de un agujero negro supermasivo central en la escala del pequeño sistema de HLX1, el impacto resulta apreciable. El entorno inmediato se vuelve algo más caliente, un poco más agitado, y la historia de formación estelar del cúmulo se entrelaza con los ciclos de acreción y expulsión del agujero negro. Vista con calma, la escena combina movimientos muy distintos. Cerca del disco, la materia gira en órbitas casi circulares, calentándose al caer hacia adentro. Más lejos, los chorros trazan líneas estrechas que atraviesan el medio con decisión. Entre medias, el gas del halo y del cúmulo responde, se calienta, se dispersa y con el tiempo vuelve a reorganizarse en estructuras más frías. Todo ocurre en un equilibrio que nunca es perfecto, pero sí estable durante largos periodos. De esta manera, HLX1 no solo consume materia, también modela el espacio que lo rodea en una franja relativamente pequeña del halo de ESO 24349. La energía que sale en chorros discretos y en vientos suaves escribe con el paso de los siglos un registro invisible de perturbaciones en el gas. Al final, la imagen que queda es la de un sistema que respira hacia afuera y hacia adentro en diálogo constante con su entorno. Más cerca del agujero negro, una parte de las partículas expulsadas no consigue romper el vínculo gravitatorio y regresa hacia el disco. Esa materia reciclada cierra pequeños circuitos de energía en los que lo que se lanzó hacia afuera termina de nuevo integrándose en el flujo de acreción. Cada ciclo deja pequeñas diferencias en densidad y temperatura que condicionan la forma de los estallidos siguientes. En tiempos largos, esta acumulación de ajustes suaves convierte al entorno de HLX1 en una especie de archivo silencioso de su propia actividad, escrito en la distribución del gas y en el grado de agitación del halo inmediato. Muy cerca del agujero negro de HLX1 existe una frontera silenciosa, donde las órbitas circulares dejan de ser estables. Esa región se conoce como órbita interna estable y marca el límite a partir del cual la materia ya no puede permanecer girando en círculos seguros alrededor del agujero negro. Más allá de ese punto, cada grano de gas que se acerca se ve obligado a caer hacia adentro en una espiral rápida. La importancia de esta frontera radica en que allí el disco de acreción libera energía con una eficacia máxima.
El gas que ha estado perdiendo momento angular poco a poco alcanza esa última franja de órbitas estables y se calienta de forma intensa justo antes de abandonar el disco propiamente dicho. La mayor parte de la luz de alta energía asociada al disco nace en una zona no mucho más grande que esta banda interna, en un agujero negro de masa intermedia como HLX1. Esa región sigue siendo pequeña comparada con el tamaño de una galaxia, pero mucho mayor que la de un agujero negro estelar. La escala intermedia ofrece un equilibrio particular. El tiempo que tarda el gas en dar una vuelta cerca de la órbita interna estable es más largo que en objetos ligeros, aunque sigue siendo brevísimo en comparación con los ritmos de la galaxia. Esa diferencia en escalas de tiempo se refleja en la variabilidad del brillo. Ondas de densidad que se forman en la parte media del disco pueden tardar más en llegar hasta la región interna y cuando lo hacen modulan la emisión de rayos X con un ritmo más lento. Vista desde la lejanía, la zona de órbitas internas funciona como un anillo donde la materia decide entre seguir en equilibrio inestable o precipitarse hacia el horizonte de sucesos. No existe una barandilla sólida ni una estructura rígida que se pueda imaginar como borde físico. La frontera es puramente orbital. Es la curva en el espacio-tiempo donde las soluciones circulares dejan de ser posibles para la materia que se mueve sin ayuda de fuerzas adicionales. Cuando una porción de gas cruza ese umbral, la caída se acelera de manera suave pero irreversible. Parte de la energía liberada en esta fase final se transforma en luz que escapa hacia el exterior. Otra parte se guarda en la rotación del flujo y termina siendo tragada por el agujero negro. La eficiencia con la que el sistema convierte masa en radiación depende precisamente de dónde se sitúe esta órbita interna estable. En un agujero negro no giratorio, la frontera se encuentra más lejos que en uno que rota con rapidez. Si HLX1 posee cierto grado de giro la órbita interna estable, se acerca algo más al horizonte aumentando la eficiencia. Esa diferencia se insinúa en la forma del espectro y en el brillo máximo alcanzado durante los estados suaves. Los modelos que comparan las curvas de luz y los colores en rayos X permiten explorar estas posibilidades sin ver directamente la región. En el registro de rayos X, la firma de la órbita interna estable no aparece como una línea afilada, sino como un patrón sutil. Pequeñas oscilaciones casi periódicas, cambios suaves en la proporción entre emisión suave y dura, y tiempos característicos de subida y bajada dejan entrever la escala de la región. En objetos de masa estelar se han identificado ritmos que se interpretan como ecos de movimientos cerca de este límite. En HLX1, la masa mayor desplaza esos ritmos a escalas de tiempo más largas, pero la lógica sigue siendo similar. Es como escuchar la misma cadencia interpretada en un instrumento más grande, con notas más profundas y pausadas. En la imaginación tranquila, la vecindad de la órbita interna estable se ve como un cinturón luminoso agitado por remolinos y ondas que se desplazan donde cada partícula de gas recorre vueltas y vueltas antes de tomar la decisión final de caer. El espacio-tiempo allí está curvado de manera extrema, pero todavía permite que la materia complete varias órbitas. En cada giro, el gas pierde un poco más de energía, emite fotones que escapan y se acerca un paso más al punto sin retorno. Al mismo tiempo, la corona caliente situada por encima del disco baña esta región con partículas de alta energía. Los fotones que nacen en el anillo interno pueden atravesar la corona y ganar todavía más energía, contribuyendo al componente duro del espectro. Esa interacción refuerza la conexión entre la estructura del disco cerca de la órbita interna estable y la forma global de la emisión en rayos X que detectan los telescopios. En la escala del cúmulo estelar y del halo galáctico, todo esto ocurre en un espacio diminuto, pero su huella domina la luz de HLX1.
Casi toda la energía radiada por el sistema procede directa o indirectamente de las decisiones que el gas toma en esa vecindad. En el silencio del relato, la imagen queda fijada a un anillo interior, donde la materia gira en equilibrio delicado a un paso de caer y desde el cual la luz viaja hacia regiones muy lejanas del universo. En la siguiente etapa del viaje, la atención se acercará aún más a la curvatura extrema del espacio-tiempo, a la zona donde incluso la luz puede quedar atrapada por un momento en órbitas breves antes de escapar o de ser arrastrada definitivamente hacia el agujero negro. En la región aún más cercana al agujero negro de HLX1, la gravedad curva el espacio-tiempo con tanta intensidad que incluso la luz empieza a comportarse de una forma distinta a la habitual. La esfera de fotones es la zona donde la luz orbita fugazmente. En esa franja, los rayos que pasan con el ángulo adecuado pueden quedar atrapados en órbitas casi circulares durante un breve lapso antes de escapar o de caer hacia el interior. No se trata de una superficie sólida ni de una cáscara material, sino de una región geométrica definida por la curvatura del espacio-tiempo. Allí, las trayectorias posibles para los fotones se doblan hasta formar bucles que rodean el agujero negro. Un rayo que se desvía un poco hacia afuera consigue escapar después de dar una vuelta. Otro que se desvía un poco hacia adentro cruza el horizonte de sucesos y desaparece para siempre del universo observable. Esta zona de equilibrio delicado tiene importancia porque marca el límite donde la luz deja de seguir caminos que recuerdan a los de la intuición cotidiana. A distancias mayores, los rayos se curvan solo ligeramente y producen efectos de lente suave desplazando la posición aparente de fondos lejanos. Cerca de la esfera de fotones, ese efecto se vuelve extremo. Un único rayo puede rodear varias veces al agujero negro, generando imágenes múltiples y muy distorsionadas de los objetos que se encuentran detrás. En la imaginación tranquila, la escena adquiere la forma de un anillo luminoso discontinuo y delicado, donde la luz da vueltas breves sobre sí misma, antes de decidir si escapa o cae. Ese anillo no brilla por sí solo, sino que aparece gracias a la luz que llega desde el disco de acreción y desde el fondo del cúmulo de galaxias. Parte de esa luz pasa cerca de HLX1 y en vez de seguir una trayectoria recta, se desliza por la curvatura del espacio-tiempo como si recorriera una pista ligeramente inclinada. La esfera de fotones actúa como una frontera óptica. A un lado, la luz que llega desde el disco y desde el cúmulo se deforma pero conserva un aspecto todavía reconocible. Al otro lado, pequeños cambios en el ángulo de entrada producen diferencias enormes en el destino de cada rayo. Algunos terminan en el horizonte de sucesos, otros salen en direcciones muy desviadas contribuyendo a anillos y arcos tenues alrededor de la silueta del agujero negro. Aunque HLX1 está demasiado lejos para resolverse con el detalle con que se han observado otros agujeros negros supermasivos, la física que describe su esfera de fotones es la misma. La posición de esta región depende de la masa y del posible giro del agujero negro. En un objeto no giratorio, la esfera se sitúa a una distancia determinada del centro. Si el agujero negro rota, la forma efectiva de esa región y el comportamiento de las órbitas de la luz cambian de manera sutil. La luz procedente del disco de acreción que pasa muy cerca del agujero negro puede ser desviada hacia atrás y volver a iluminar partes del propio disco que de otro modo permanecerían en sombra. Ese fenómeno crea un juego de reflejos internos en el que el disco se ilumina a sí mismo a través de la curvatura del espacio-tiempo. Como resultado, la temperatura y la luminosidad en ciertas regiones pueden aumentar ligeramente, dejando una huella en el espectro de rayos X suave que se observa. Además, la luz que rodea varias veces al agujero negro antes de escapar llega al observador con retrasos característicos.
Esos retrasos, aunque difíciles de medir con precisión en un objeto tan lejano como HLX1, contienen información sobre el tamaño aproximado de la zona donde la luz queda atrapada brevemente. En el lenguaje de la observación se traducen en ecos de luz destellos, que parecen repetirse con menor intensidad después de un pulso inicial. Una parte de la señal recorre un camino directo, otra da una vuelta parcial y una fracción minúscula completa órbitas casi enteras antes de emerger. Todo ese entramado de trayectorias complejas queda resumido a gran distancia en pequeñas variaciones en la curva de luz y en detalles muy finos del espectro. Comprender esa zona ayuda a fijar mejor la escala del agujero negro. En la calma del relato, la esfera de fotones puede pensarse como un anillo sin material hecho solo de posibilidades para la luz. Es el lugar en el que los fotones dudan entre la huida y la caída, entre perderse hacia el horizonte de sucesos o regresar debilitados hacia el universo lejano. Desde allí el camino hacia el interior continúa ya sin órbitas cerradas siquiera para la luz. En la siguiente etapa, la atención se desplazará hacia el propio horizonte de sucesos de HLX1, la frontera última, donde la caída se vuelve definitiva y de la que ninguna señal puede regresar al exterior. En el centro de todo este relato, el horizonte de sucesos de HLX1 marca la línea silenciosa entre lo que aún puede comunicarse con el exterior y lo que queda para siempre desconectado. A diferencia de la superficie de una estrella o de la corteza de un planeta, el horizonte no es una capa material hecha de partículas. Es una frontera geométrica en el espacio-tiempo, un lugar donde la velocidad necesaria para escapar iguala a la velocidad de la luz. Más allá de ese límite, ninguna trayectoria futura lleva al exterior. Toda línea posible apunta hacia el interior y termina en la región de curvatura extrema que la teoría sitúa en el corazón del agujero negro. Desde lejos la presencia del horizonte se delata por lo que falta. No se ven detalles de una superficie sólida, ni montañas, ni brillo propio. Solo aparece una oscuridad compacta rodeada de luz que procede del gas aún en caída. El disco de acreción se extiende hasta muy cerca del horizonte, pero nunca lo cruza de forma estable. El gas que llega demasiado adentro ya no puede sostener una órbita circular, cae y desaparece sin dejar señal directa. Lo que alcanza a escapar es la luz emitida justo antes de cruzar el límite, estirada y enrojecida por la gravedad en su camino hacia el exterior. En un agujero negro de masa intermedia, ese efecto es suficientemente intenso como para hacer que los fotones que salen desde la vecindad del horizonte pierdan energía y cambien de color. La imagen mental puede ser la de un borde invisible, donde la luz que parte desde muy cerca tarda cada vez más en ganar distancia. Desde la perspectiva de un observador lejano, la materia que cae parece acercarse al horizonte y ralentizarse. Nunca se la ve cruzar completamente. Su brillo se debilita, su color se desplaza hacia longitudes de onda más largas y su imagen se congela cada vez más tenue sin llegar a desaparecer del todo. Sin embargo, en el marco local de la materia que cae, el cruce del horizonte sucede en un tiempo finito. La doble lectura subraya que el horizonte de sucesos no es una pared física, sino una frontera en la estructura de las trayectorias posibles. Esta diferencia importa cuando se observa HLX1 en rayos X. Los destellos que se detectan contienen la historia de la materia en las últimas fases, antes de cruzar el horizonte, no lo que ocurre después. Toda la información accesible procede de procesos que tienen lugar justo fuera del límite, donde el gas todavía puede emitir luz que escapa. La región inmediatamente interior queda excluida de cualquier observación, no por falta de interés, sino por la propia naturaleza de la relatividad. Para un relator sereno esta idea convierte al horizonte en un lugar de discreta humildad.
No hay explosión final cuando la materia lo cruza ni choque contra una superficie. Hay una transición suave en la descripción matemática y un silencio absoluto en términos de señales. La energía que no ha escapado antes se añade al contenido del agujero negro, contribuyendo a su masa y, si tiene giro, a su momento angular. Con el tiempo, millones de caídas de este tipo hacen crecer al agujero negro y modifican levemente la posición de su horizonte. En HLX1, el horizonte delimita un volumen donde cabrían decenas de miles de soles comprimidos en un radio mucho menor que el de la órbita de los planetas gigantes de un sistema estelar típico. Todo lo que entra en ese volumen deja de influir directamente en la forma en que el sistema brilla, salvo a través del aumento de masa y de la curvatura exterior. La gravedad fuera del horizonte es la que moldea el disco, la corona y la esfera de fotones. Así, la parte visible de HLX1 se organiza alrededor de un vacío observacional. La existencia del horizonte también define el límite de los modelos que se pueden comprobar. Teorías sobre el interior del agujero negro, sobre la estructura de la singularidad o sobre posibles efectos cuánticos avanzados quedan fuera de la prueba directa. Lo único que se puede contrastar es la forma del campo gravitatorio exterior y el comportamiento de la materia en caída. En HLXT1, cada estallido, cada cambio de estado y cada modificación en el espectro de rayos X sirven como prueba de que la solución de agujero negro funciona bien para describir el entorno. No se observa ninguna superficie que devuelva la materia o la luz en el último momento. Todo lo que llega demasiado cerca desaparece como exige la presencia de un horizonte auténtico. En la calma de esta sección, el horizonte de sucesos se revela como un contorno más conceptual que tangible. Es la línea donde terminan todos los caminos de salida. En torno a ella giran el disco y la corona, y más lejos el cúmulo estelar y el halo galáctico. HLX1 se entiende entonces como un centro oscuro rodeado de capas de luz y de gas que aún pueden contar su historia. Al concluir esta etapa, la narración está lista para contemplar cómo, desde el punto de vista de un observador lejano, el tiempo mismo se deforma en las cercanías del horizonte y cómo los fenómenos de dilatación temporal y lente gravitatoria colorean la luz que llega desde el entorno de HLX1 hasta los instrumentos que la registran. Para un observador muy lejano, el entorno de HLX1 no solo es una fuente de luz extrema, también es un lugar donde el tiempo parece comportarse de forma diferente. La dilatación temporal gravitatoria indica que los relojes situados cerca del agujero negro laten más despacio que los relojes alejados en el campo débil del cúmulo. Cada proceso físico, desde la rotación del gas en el disco interno hasta la desintegración de partículas inestables, se desarrolla allí con un ritmo más lento cuando se describe desde el punto de vista exterior. Esta diferencia no se percibe con relojes mecánicos colocados junto al objeto, porque todo en esa región se retrasa a la vez. Se revela en cambio en la manera en que la luz pierde energía al escapar. Un fotón que nace muy cerca del horizonte de sucesos asciende por el pozo gravitatorio y en ese viaje su frecuencia disminuye. La señal se desplaza hacia longitudes de onda más largas. Es el enrojecimiento gravitatorio. De este modo, la firma espectral de HLX1 conserva un rastro de la profundidad del campo gravitatorio en el que se generan los fotones. Al mismo tiempo, el propio flujo de acontecimientos cerca del agujero negro se ve estirado a ojos del observador remoto. Un destello breve en el marco local producido por una inestabilidad en el disco interno aparece al exterior como una variación más larga y suavizada. Cuanto más cerca del horizonte se origina, la señal mayor es la diferencia. La curvatura extrema del espacio-tiempo ralentiza la salida de la información
extendiendo en el tiempo aparente los episodios más próximos al límite de no retorno. Esta combinación de dilatación temporal y enrojecimiento deja huellas sutiles en las curvas de luz de HLX1. Los ascensos y descensos de brillo no responden solo a la cantidad de gas, que cae también a la profundidad desde la que se emite la radiación dominante. En estados en los que el disco se extiende más cerca de la órbita interna estable, una fracción mayor de la luz proviene de regiones profundas, donde la dilatación temporal es más intensa. Entonces las transiciones pueden parecer algo más lentas, y los fotones muestran en promedio un desplazamiento mayor. Superpuesta a estos efectos está la lente gravitatoria. El campo de HLX1 curva los caminos de la luz que pasa en las proximidades, tanto la que nace en el disco como la que llega desde el fondo del cúmulo. Rayos que sin la presencia del agujero negro viajarían en líneas casi rectas, se desvían hacia trayectorias que rodean parcialmente la región interna. Para un observador alineado de manera adecuada, esta desviación produce pequeños aumentos de brillo cuando estructuras compactas del disco o del cúmulo se cruzan por detrás del campo de HLX1. Estos realces son discretos, pero forman parte del lenguaje general de la lente gravitatoria. Las mismas leyes que generan arcos y anillos gigantes alrededor de galaxias masivas actúan aquí en una escala reducida. En la imagen mental, el entorno de HLX1 se asemeja a un vidrio ligeramente curvado, colocado delante de un paisaje estelar. La luz del cúmulo de galaxias pasa a través de ese vidrio gravitatorio y sufre pequeñas distorsiones. Algunas trayectorias convergen, otras se separan, creando zonas donde el fondo parece un poco más concentrado o ligeramente estirado. La contribución del disco de acreción añade un fondo adicional que también se curva y refuerza la sensación de profundidad. En ciertos modelos, parte de la variabilidad a muy corto plazo de sistemas como HLX1 puede describirse en términos de retardo de luz y lentes internas. Un destello emitido en una región del disco llega por caminos distintos al observador. Una fracción viaja casi directa, otra se desvía más, y cada grupo recorre longitudes distintas. Esa diferencia se traduce en pequeños retrasos. El resultado es una señal que contiene ecos diminutos como reflejos sucesivos de un mismo acontecimiento. En HLX1, la gran distancia y la limitada resolución de los instrumentos hacen que estos ecos no se puedan descomponer de forma nítida. Sin embargo, la física que los genera está incorporada en las simulaciones que ayudan a interpretar sus curvas de luz. De manera suave, la dilatación temporal y la lente gravitatoria se combinan para ofrecer una descripción coherente del entorno inmediato del agujero negro. Desde la distancia del cúmulo, un observador podría imaginar un reloj situado cerca del horizonte de HLX1 y comprobar cómo sus pulsos parecen espaciarse cada vez más al alejarse hacia afuera. Ese reloj no se detiene localmente, pero su señal llega con intervalos crecientes. La luz del disco modulada por esos mismos efectos se comporta de forma parecida. Al final, la experiencia de quien observa HLX1 consiste en recibir una mezcla de señales donde el tiempo y el espacio están entrelazados. La intensidad, el color y el ritmo del brillo llevan consigo la marca de la curvatura gravitatoria. Con esta idea, el relato se acerca al límite de lo que puede reconstruirse desde fuera. La siguiente etapa del viaje se ocupará de recoger todas estas huellas, desde la red cósmica hasta el horizonte de sucesos, y de detenerse en el borde observacional, allí donde los datos disponibles se acaban, y solo quedan conjeturas prudentes sobre el futuro de HLX1 y de otros agujeros negros intermedios dispersos entre galaxias. En la escala más amplia de este relato HLX1, aparece ahora como un punto de luz que condensa procesos que abarcan desde la red cósmica
hasta el borde del horizonte de sucesos. Toda la trayectoria del gas de las galaxias enanas y de los núcleos compactos converge en este sistema intermedio. Un cúmulo de galaxias envuelve a ESO 24349, la galaxia anfitriona, y en su halo flota el pequeño núcleo estelar que acompaña al agujero negro, de 20.000 masas solares. Entre gas caliente y corrientes estelares apenas visibles, HLX-1 emite destellos de rayos X que viajan durante cientos de millones de años antes de ser registrados. La visión global muestra un objeto diminuto en apariencia, pero conectado con las estructuras mayores del universo. A partir de la señal que llega hasta los telescopios, se reconstruyen capas de realidad que nunca se observan de manera directa. La red cósmica que alimenta al cúmulo, las fusiones menores que desgarran galaxias enanas, la formación del cúmulo estelar compacto y el descenso del gas hacia el disco de acreción forman una cadena coherente. En cada eslabón la gravedad redistribuye materia y energía de forma tranquila e implacable. HLX-1 se convierte así en un ejemplo de cómo los agujeros negros de masa intermedia pueden surgir de historias de canibalismo galáctico y de núcleos supervivientes que cambian de hogar. Frente a otras poblaciones de agujeros negros, estos objetos intermedios ocupan un lugar intermedio también en su papel cósmico. No dominan el destino de galaxias enteras como los gigantes supermasivos de los centros, pero tampoco son simples restos del colapso de estrellas individuales. Funcionan como puentes en el crecimiento jerárquico, en los que pequeños agujeros negros de galaxias enanas ganan peso con gas y fusiones, y más tarde pueden aportar masa a los colosos centrales. HLX-1 ilustra una de estas etapas congelada en un momento en el que el núcleo superviviente todavía recorre el halo en órbita alta. La observación de HLX-1 también recuerda que la visión disponible es incompleta. La gran distancia suaviza detalles y borra estructuras finas. El brillo de fondo del cúmulo de galaxias añade ruido y oculta fuentes más débiles. Los instrumentos actuales permiten seguir los cambios de estado y medir el espectro con precisión razonable, pero no resuelven la esfera de fotones ni la forma exacta del disco interno. Quedan incógnitas el grado de giro del agujero negro, la distribución de masas en el cúmulo estelar, la geometría precisa de la corona caliente. Más allá de cierto punto, las curvas de luz se convierten en pistas que admiten más de una interpretación. El límite observacional aparece así como un horizonte propio distinto del horizonte de sucesos, donde la información accesible se agota y las hipótesis deben formularse con cautela. En el caso de HLX-1, ese límite deja abiertas varias posibilidades razonables. Puede que el sistema continúe durante miles de millones de años, en órbitas elevadas, alimentándose de manera intermitente del gas del halo. También puede que futuras interacciones en el cúmulo modifiquen su órbita y lo acerquen más al disco o hacia el núcleo de ESO 24349. En tiempos muy largos podría integrarse en el entorno del agujero negro central de la galaxia, si éste existe, o mantenerse como un satélite luminoso en el halo. Mientras tanto, su papel principal es actuar como faro de una población probable de agujeros negros de masa intermedia que permanecen más callados. Por cada HLX-1 encendido, puede existir un número mayor de núcleos compactos parecidos con discos menos activos o sin cúmulos jóvenes que delaten su presencia. Esos objetos serían casi invisibles ocultos en la luz difusa de los halos galácticos. La existencia de HLX-1 sugiere que la historia real de las galaxias incluye estos huéspedes discretos núcleos de enanas desaparecidas que siguen orbitando en silencio. En una visión serena, esa idea no carga al universo de dramatismo, sino de continuidad.
La materia que cayó por filamentos hasta el cúmulo terminó formando galaxias. Algunas se fragmentaron, otras se fusionaron. De sus centros surgieron agujeros negros de distintos tamaños. HLX1 ocupa una de esas posiciones intermedias ni en el vacío absoluto, ni en el centro brillante de una galaxia gigante, sino en el espacio templado del halo. Desde allí su luz llega con retraso modulada por la dilatación temporal por la lente gravitatoria y por los ciclos de acreción. Cuando esos fotones alcanzan un detector lejano, traen consigo una historia que ya ha concluido en el lugar de origen. El gas que desencadenó un estallido puede haber cruzado hace tiempo el horizonte de sucesos, y el cúmulo estelar puede haber envejecido unos cuantos millones de años más. Sin embargo, la señal aún viaja. En esa descompensación suave entre lo que ocurre y lo que se observa se cierra el arco del relato. HLX1 queda fijado como un faro entre galaxias, un ejemplo concreto de cómo el universo guarda memoria de sus procesos más profundos en destellos de luz muy lejanos, lo bastante suaves como para acompañar un descanso sin sobresaltos. En la parte final de este viaje, la imagen de HLX1 queda integrada en un paisaje más amplio y sereno, un cúmulo de galaxias en la lejanía, una espiral vista casi de canto, un pequeño cúmulo estelar azulado, y en el centro invisible de todo un agujero negro de masa intermedia que respira a través de destellos de rayos X. La historia completa recorre escalas gigantescas y se concentra en una región diminuta del espacio-tiempo, donde el gas gira, se calienta y desaparece más allá del horizonte de sucesos. La luz que sale de las cercanías de HLX1 atraviesa el halo de su galaxia, el cúmulo y la red cósmica, y después de un viaje larguísimo, llega a instrumentos muy lejanos. Cada fotón que logra escapar contiene la huella del campo gravitatorio que ha cruzado del disco y la corona donde nació y del cúmulo estelar que lo acompaña. En conjunto, esos fotones dibujan una curva de luz suave con subidas y bajadas que se repiten de forma calmada. En esa curva se reconoce un ritmo parecido al de una respiración cósmica. No hay prisa en estos procesos. Entre un estallido y el siguiente pueden pasar años. Entre la caída de una nube de gas y su integración en el disco interno, transcurren tiempos que superan muchas vidas humanas. La materia desciende con paciencia y el agujero negro responde con ciclos lentos de brillo. Por encima el cúmulo estelar envejece despacio, mientras el cúmulo de galaxias sigue su danza general en el pozo de gravedad del conjunto. Con esta perspectiva, HLX1 deja de ser solo una fuente extrema y se convierte en un punto de continuidad en la historia del universo. La misma gravedad que organiza la red cósmica y forma galaxias guía también la caída silenciosa del gas hacia este agujero negro intermedio. La escena final es la de un faro muy lejano, discreto pero constante, cuya luz llega para recordar que incluso en los espacios entre galaxias existen ritmos tranquilos y ordenados, capaces de acompañar una pausa larga y apacible,